Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una carrera en cirugía requiere un equilibrio entre el desapego y la compasión, la esperanza y el realismo. Henry Marsh ha sido neurocirujano consultor en el Hospital Atkinson Morley San St. George de Londres desde 1987. Espera que sus historias ayuden a las personas a entender las dificultades a las que se enfrentan los médicos, dificultades que a menudo tienen más que ver con la naturaleza humana que con los reveses técnicos. Una de esas dificultades es nuestra capacidad de empatizar. El autor recuerda que, cuando era estudiante de medicina, era fácil sentir simpatía por los pacientes, ya que aún no era responsable del resultado de sus tratamientos. Sin embargo, a medida que ascendía en la escala y adquiría nuevas responsabilidades, sentir esta simpatía se hizo más difícil. La responsabilidad implica el miedo al fracaso, lo que convierte a los pacientes en una fuente de ansiedad y estrés. Marsh, como muchos otros médicos, se endureció con el tiempo y consideró a los pacientes como una especie completamente diferente a la de los médicos invulnerables como él. Esto no significa que no haya lugar para la esperanza o la empatía. Sin embargo, encontrar el equilibrio entre la esperanza y el realismo es difícil cuando se elabora un pronóstico médico. Si los médicos se aventuran demasiado a ambos lados del espectro, pueden condenar a sus pacientes a vivir en una desesperación irremediable durante el resto de sus vidas o acabar siendo acusados de deshonestidad o incompetencia cuando cosas como los tumores resultan mortales. Según el autor, una de las situaciones que más provocan ansiedad en la cirugía es cuando los cirujanos operan a otros cirujanos. Por ejemplo, cuando necesitó una cirugía de retina, supo que su amigo, que también era médico, veía esta solicitud de tratamiento como un halago y una maldición. En estas situaciones, se rompen las reglas habituales del desapego. El cirujano que opera se siente expuesto porque su paciente sabe que es falible. Sin embargo, este desapego aprendido se desvanece con el tiempo. Ahora que el autor es mayor, se asusta menos y acepta mejor el fracaso y los errores. Se ha dado cuenta de que está hecho de la misma carne y sangre que sus pacientes, y que es igualmente vulnerable y falible. Los médicos son humanos, igual que el resto de nosotros. A pesar de sus vastos conocimientos médicos, los médicos no son diferentes a los demás, son humanos y cometerán errores. Pero esta comprensión solo se logra con la madurez, la humildad y la experiencia. De hecho, solo hay una manera de convertirse en un buen médico: practicar, asumir desafíos, cometer errores, algunos de los cuales pueden dañar gravemente a los pacientes, y aprender de ellos. Para ilustrar este punto, el autor recuerda una cirugía durante la cual trabajó demasiado durante demasiado tiempo. La cepa lo llevó a dañar el cerebro de un hombre al extirpar demasiado un tumor cerebral. En coma, este hombre pasó el resto de sus días en un asilo de ancianos. El autor estaba obsesionado por los recuerdos de este hombre, pero al final su arrogancia le enseñó una valiosa lección: operar por etapas, pedir ayuda a los colegas y saber cuándo detener un procedimiento. Aprender a dejar de lado el orgullo y abrazar la humildad no solo ha hecho del autor un mejor médico, sino también una mejor persona. De hecho, esta lección se extendió a otras áreas de la vida del autor. Por ejemplo, relata una historia en la que estaba haciendo una larga fila en el supermercado esperando la salida. Le molestó que un importante neurocirujano como él tuviera que hacer cola con el resto de la chusma después de un día triunfante de trabajo. Luego recordó que el valor de su trabajo se mide por el valor de la vida de otras personas, como las de las personas que estaban frente a él en la fila. Fue una experiencia humillante. Además, aceptar que los médicos cometerán errores va de la mano con aceptar que algunas cosas, incluso las que están en la mesa de operaciones, se deben a la suerte. El éxito y el fracaso a menudo están fuera del control del médico. A veces, no importa cuánto aciertes, las cosas van mal de todos modos. Después de todo, los neurocirujanos no son dioses. Están sujetos a la misma tonta suerte que nos gobierna al resto de nosotros. Rara vez hay una decisión correcta clara en lo que respecta a la neurocirugía. La vida está llena de decisiones difíciles.
Sin embargo, en la neurocirugía hay tanto en juego que tomar la decisión correcta puede parecer una pesadilla. Como ya ha aprendido, ni siquiera los cirujanos pueden escapar al azar. Esto hace que la decisión de operar sea bastante complicada. Por ejemplo, el autor recuerda a un paciente que era muy atlético, y le apasionaba andar en bicicleta y correr. Sin embargo, tenía un tumor grave y existía la posibilidad de que la operación lo dejara en estado vegetativo, incapaz de volver a cuidarse por sí mismo. Entonces, teniendo en cuenta las pasiones del paciente, y los devastadores riesgos de esta cirugía en particular, ¿es correcto operar? En última instancia, no hay soluciones blancas o negras para estos dilemas quirúrgicos. Esto se debe a que las preguntas van más allá de la experiencia quirúrgica, y abarcan consideraciones profundamente éticas de vida o muerte. La dificultad de estas decisiones se puede ver en un caso en el que el autor y su equipo debatieron si debían operar a una mujer muy anciana, cuyas posibilidades de continuar una vida independiente después de la cirugía eran casi nulas. Pero el paciente habría preferido morir antes que vivir en un asilo de ancianos. Si bien algunos médicos argumentaron que no podían simplemente dejarla morir, la autora respondió, ¿por qué no? Es lo que quiere. ¿Hubiera sido mejor simplemente poner fin a su dolor con la eutanasia? ¿Y es la eutanasia una práctica ética? El autor aborda esta cuestión cuando se pregunta qué haría si se le diagnosticara un tumor cerebral maligno. Su solución sería el suicidio, aunque admite que nunca lo sabrá con certeza hasta que se enfrente a esa decisión. Sin embargo, a veces una muerte rápida puede ser mejor que una muerte lenta, y el autor entiende que la muerte no es necesariamente el peor resultado posible. Imagínese vivir sus días en estado vegetativo debido a una operación fallida, es mejor que una muerte rápida. Ser neurocirujano lo expone a algunas de las preguntas más difíciles de la condición humana. Parte de encontrar el equilibrio entre el desapego y la pasión, el optimismo y el realismo, consiste en enfrentarse a la realidad de que la condición humana está llena de complejidades. Enfrentar estas complejidades solo es más difícil en áreas donde hay mucho en juego, como la neurocirugía. La autora recuerda haber sido una estudiante que trabajaba como auxiliar de enfermería en una sala de psiquiatría. Aunque la obra le pareció miserable y poco gratificante, le enseñó las limitaciones de la bondad humana, en particular la suya propia. El autor descubrió que muchos de los pacientes del hospital habían estado allí durante años. Algunos de ellos se habían sometido a lobotomías, un procedimiento que, al cortar los lóbulos frontales del cerebro, alguna vez se pensó que convertía a los esquizofrénicos en personas más felices y tranquilas. En realidad, sin embargo, se volvieron catatónicos, sin vida y parecidos a zombis. Quedó asombrado al descubrir que muchos de los pacientes no tenían notas médicas, y que no se habían realizado chequeos a los pacientes que habían estado en el hospital durante décadas. Para el autor, esto reflejaba la apatía y la frialdad de algunos de los médicos y enfermeras del hospital. Si bien todos queremos creer en el poder del amor y la bondad humanos, la realidad es que las condiciones de trabajo muy difíciles y desalentadoras pueden desgastar a las personas y sacar a relucir la crueldad, la apatía y la pereza que existen junto a nuestra virtud. De hecho, la vida de la mayoría de los neurocirujanos está marcada por períodos de profunda desesperación. La investigación psicológica ha demostrado consistentemente que el camino más confiable hacia la felicidad personal es hacer felices a los demás. Si bien el autor ha hecho inmensamente felices a muchos pacientes con operaciones exitosas, estos euforizantes van acompañados de los niveles más bajos emocionales que le siguen sus muchos y terribles fracasos y errores. Pero hay un lado positivo. El autor recuerda que un antiguo jefe le dijo, los grandes cirujanos suelen tener mala memoria. Dominar la desesperación y los recuerdos inquietantes de los errores es esencial para poder seguir adelante, superar los errores y, en última instancia, mejorar.